irá. Allí tendré reposo y paz, mientras otros se afanarán. Ni visita ni extraño ya seré, sino un hijo en su hogar. Alabamos al Señor por esa expresión de gratitud al Señor Dios Todopoderoso. Y confiamos que su gracia nos asista, su poder nos acompañe en esta mañana. Moisés escribió uno de los salmos más hermosos de la Biblia, y me refiero al Salmo 90. Es una melodía del poder y del propósito de Dios, pero con las notas disonantes de la debilidad y la brevedad de la vida humana. Moisés clama: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Cuán maravilloso es acercarnos con esa confianza en esta mañana. Cuando tuvimos el privilegio de hacer ese viaje a lo que llaman Tierra Santa y dejamos Egipto y acampamos esa noche junto al monte Sinaí, el guía nos dijo: duerman temprano, porque a las 12 de la noche empezamos nuestro ascenso. No pudimos dormir mucho, pero empezamos el ascenso. Y él dijo: síganme, sigan la luz del guía. Y allí íbamos subiendo esa montaña en esa madrugada. Y uno de los momentos más hermosos fue cuando ya comenzó a salir el alba y nos encontrábamos en la cima del Sinaí. Y el guía nos dijo: en una de esas cuevas, en una de esas rocas, es donde Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y pienso a Moisés arrobado por esa grandeza de Dios, reconociendo, como nosotros lo hacemos en esta mañana con mucho respeto: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Posiblemente esta mañana estoy hablando a alguno de mis hermanos, amigos que han venido a este culto con una carga en su corazón grande, con un sufrimiento inmenso, tal vez pensando que ese tratamiento no ha dado el resultado que se esperaba y la vida de tu ser amado parece irse.
Tal vez estás pensando en cómo va a pasar, cómo se va a resolver esa situación familiar que te angustia, que te preocupa. Mi querido, tú eres, Señor, nuestro refugio de generación en generación. Y cuando pienso en las montañas, y las veía allí en California, y cuando recuerdo esos montes por los cuales pasamos allí en la tierra, pasando por Judea, llegando hasta Jerusalén, pensaba y pienso, ¿cuántas personas pasaron por ese lugar? Y de nuevo Moisés nos dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y por la eternidad, tú eres Dios. Es nuestro privilegio adorar a ese Dios eterno. Qué maravilla que nosotros, seres tan finitos, porque es el contraste que presenta Moisés en este salmo, la eternidad de Dios versus la fragilidad del ser humano. Vuelves al hombre al polvo y dice, convertíos hijos de Adán. Y entra Moisés en una realidad, porque 1000 años, versículo 4, ante tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una vigilia en la noche. La grandeza de Dios, mis queridos, es que 1000 años para Dios es como un día, como parte de la noche que tuvimos y que ya terminó. Anoche tuvimos un buen programa de la Sociedad de Jóvenes, como todos los programas que están presentando los viernes de noche, así que va una cuñita para animarles aquí a mis hermanos a poder venir y traer a sus muchachos a las sociedades de jóvenes. Están maravillosas. Y anoche nos hicieron un concurso bíblico y varias preguntas, y aquí va una pregunta: ¿cuántos años vivió la persona que vivió más tiempo en esta tierra? Se llama Matusalén se llamaba. ¿Cuántos años? Ah, muy bien. Me encanta que tenemos buenos estudiantes de las Sagradas Escrituras. 969 años vivió Matusalén. Pero aquí dice la Escritura que los 969 años de Matusalén ante el Señor es como una partecita de la noche. Y a veces nos creemos tanta cosa. Y nos creemos dueños del mundo y no somos dueños de nada. Y a veces pensamos en que tienen que darnos el lugar que nosotros merecemos, cuando el único lugar a quien se merece todo es Dios, el Dios Todopoderoso. Por eso el salmista nos recuerda, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, ¿cuánto? Y mis hermanos que están presentes esta mañana, que ya pasaron de los 80 años, bendito y alabado sea el Señor. Pastor Brito, alabamos a Dios porque usted ya pasó eso de los 80 años. Es una bendición del Señor. Amén, gloria al Señor. Ok, los más robustos 80, pero escuchen, con todo lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos. Si la vida es corta, si pasa prisa, ¿qué debemos hacer? Pues aquí Moisés nos introduce en un versículo que considero un versículo clave de este salmo. Es la esencia de esta oración, porque este salmo es una oración de Moisés al Señor, y a través de él es nuestra oración. ¿Y cuál es la esencia de la oración? Versículo 12: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En esta versión dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Saben, mis queridos?
uno de los dones mayores que Dios nos ha entregado es el tiempo. Y la pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿cómo estoy usando el tiempo que Dios me ha regalado? La sierva de Dios tiene un pensamiento que quiero compartirlo con ustedes. Está en el libro La Fe por la cual vivimos, en la página 160. De ningún otro talento, lo tienen ustedes ahí en la pantalla, que Él nos haya dado, requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Así que hay muchos dones y talentos que el Señor nos ha concedido, pero el Señor va a pedir estricta cuenta. ¿Cómo estamos usando ese tiempo? ¿Le estamos dando en el tiempo el primer lugar que Dios merece? Y cuando pensamos en las escalas de valores que presenta las Sagradas Escrituras, encontramos en primer lugar Dios, en segundo lugar la familia, en tercer lugar el trabajo, el estudio, lo que sea. Pero a veces nosotros invertimos los valores, y en el mundo consumista que tenemos en nuestros días, invertimos los valores y le damos más tiempo a lo nuestro, a lo que es pasajero, a lo que se termina, y dejamos a Dios y nuestra familia en un segundo lugar. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que voy a llamar a la segunda parte de este mensaje del Señor esta mañana: viviendo sabiamente. La primera parte, la eternidad de Dios. Y en esto de vivir sabiamente, acompáñenme al libro de Filipenses, el capítulo 4. Vamos a buscar allí en nuestra Biblia Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 9. Filipenses 4:9 dice la palabra del Señor: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta versión que llevo más o menos es similar, porque termina diciendo: y el Dios de paz estará con vosotros. Así que Pablo aquí nos habla de aprender, de recibir, de oír, de ver. Y eso es importante hacerlo, pero más importante que eso es hacer. Alguien dijo: el camino al llamado infierno está lleno de muchísimas buenas intenciones, de muchísimos buenos deseos. En otras palabras, no es solamente quedarnos en los deseos, porque Mateo 25 nos dice que en aquel día, cuando el Señor regrese, va a preguntar respecto a las oportunidades que nos dio, al tiempo que nos dio y cómo utilizamos ese tiempo. Que podamos decirle: Señor, lo que tú me diste por hacer, lo hice con la ayuda de tu Espíritu para gloria de tu santísimo nombre. Entonces viene una pregunta importante esta mañana. Si al Señor le interesa lo que hagamos y queremos redimir el tiempo, ¿cómo podemos hacerlo? Le voy a compartir con mucho cariño a través de la palabra 5 sugerencias. Yo leía de un amigo que escribió un libro y decía al principio, él pensó el título primero: 5 reglas. Pero después se dio cuenta que eso de las reglas como que no funcionan mucho. Entonces terminó con 5 recomendaciones. Pues bien, aquí van 5 recomendaciones a través de la palabra que nos pueden ayudar a redimir el tiempo, a vivir sabiamente, o como hemos titulado el tema de esta mañana, saber vivir. Ese primer punto tiene que ver con lo que menciona las Sagradas Escrituras en el Salmo 86. Vamos un momentito al Salmo 86 y encontraremos un pensamiento en esta ocasión del rey David. En el versículo 7, versículo 6 y versículo 7, David dice: Señor, oye mi oración y atiende mi ruego. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. Así que la primera recomendación o el primer secreto, como usted le quiera llamar ahora, para que podamos saber vivir, es pasar tiempo diario con Dios. O llámenle comunión diaria con Dios. Y esto de la comunión diaria con Dios es importante. Porque para un proverbio que podemos nosotros decir esta mañana: lo que haces
pone en evidencia lo que piensas y lo que eres. Y ese proverbio lo podríamos decir: dime lo que haces y te diré lo que piensas. Dime lo que piensas y te diré lo que eres. Y para ser y hacer, como está ese proverbio allí puesto en la pantalla, viviendo con sabiduría, necesitamos empezar cada día en comunión con Dios. Y aquí el salmista nos dice las dos maneras de hacerlo: a través de la oración en primer lugar y a través del estudio de la palabra del Señor. Porque aquí el salmista se presenta al Señor, se presenta en un momento de dificultad, de angustia. Te clamo, Señor, te suplico, Señor, te ruego, Señor, y tú me respondes, Señor. ¿Y cómo te responde el Señor? A través de su palabra. 3.500 promesas que alguien las contó hay en la Biblia para ti y para mí. Si son 365 días del año, nos sobran las promesas. Si nos aferramos a una de ellas diariamente, vamos a ser bendecidos por el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, qué bueno que nosotros podamos, por la gracia del Señor, permitir que vivir sabiamente sea vivirlo cada día en oración y estudio de la palabra. La iglesia invirtió unos recursos en producir ese folleto que ustedes recibieron, que estamos estudiando. Este año, nuestro año bíblico de la iglesia Miami Central, Brandon y Coral Gable, tiene que ver con el deseado de todas las gentes y los 4 evangelios. Y estamos yendo en capítulos muy hermosos del deseado de todas las gentes. No voy a preguntar cuántos lo están leyendo, supongo que la mayoría lo está haciendo. Si todavía no tienes el folletito, tú lo puedes solicitar a Marisol, nuestra secretaria de la iglesia, y ella también tiene copias allí que les podemos obsequiar para que ustedes se unan. Redimir el tiempo, mis hermanos, es hacer lo que no he empezado a hacer hasta ahora, y la mejor manera es tomar tiempo para abrir la palabra del Señor y dejar que el Señor me hable, porque cuando el Señor te habla, el Señor te toca, y cuando el Señor te toca, el Señor te bendice, y cuando el Señor te bendice, el Señor te transforma, y tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la sierva de Dios tiene otro pensamiento hermoso. Aparece en el libro NEB en la página 9, significa nuestra elevada vocación, y escucha este pensamiento realmente extraordinario. Cuando pasamos en oración y estudio de la palabra, mira lo que sucede: su espíritu fluirá a través de nosotros como un canal para refrescar y bendecir a los que viven a nuestro alrededor. ¿Has pensado en eso? Ayer hizo un tremendo calor aquí en Miami, ¿no? Me decía un señor cuando fuimos allí al banco, está en 96 y lo que viene el verano va a ser muy fuerte. Y había llegado el nietecito Eduardito, entonces como siempre me dijo: papá, vamos a jugar pelota y hay que darle tiempo a los niños. Así que fuimos a jugar al parque pelota un ratito con él. Y ya para esa tardecita ya aparecieron unas nubes y decíamos: ¿cómo refrescó? Delicioso. Y de pronto unas gotas empezaron por allí a caer, que mi esposa fue y sacó un paraguas porque necesitábamos tener el paraguas para ir a una diligencia. En medio de lo seco, en medio del calor, en medio de la sed, no hay cosa más deliciosa que un vaso fresco de agua. En medio del calor no hay cosa más rica que un baño que nos refresque. Pues bien, en medio de ese calor que el mundo nos ofrece, en medio de las luchas y los problemas, las dificultades que enfrenta, cuando tú vas a la palabra, abres la palabra, clamas al Señor, dice este pensamiento, que te constituyes en un canal para refrescar y bendecir a los que viven a tu alrededor. ¿Quieres bendecir a tu familia? ¿Quieres bendecir a tus amigos? ¿Quieres bendecir a los que trabajan contigo, los que están en la universidad, en el colegio? ¿Quieres bendecir a los que vayan en el autobús contigo? Pues bien, sé un canal, abriendo la palabra, orándole al Señor, y tú vas a ser una extraordinaria bendición para los que están a tu alrededor. La segunda recomendación que nos presenta la palabra esta mañana es soñar o pensar en grande. ¿Qué dije, mis hermanos? Soñar o pensar y pensar en grande. Vayan conmigo al libro de Génesis,
capítulo 15, los versículos 5 y 6. Génesis, el capítulo 15, primer libro de la Biblia. Y vamos a leer dos pensamientos de la palabra del Señor allí. Porque el Señor le dice a Abraham que salga y contemple las estrellas esa noche tan especial. Y entonces nos dice que el Señor le dice a Abraham, y lo sacó fuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. ¿Tenía hijos Abraham en ese momento? No tenía hijos. ¿Qué le dijo el Señor que iba a ser? Padre de una gran descendencia. ¿Eso lo podía aceptar Abraham o no lo podía aceptar? Pero dice la Escritura en el versículo 6, y Abraham creyó al Señor. ¿Y qué sucedió? Y eso le fue contada, ¿por qué? Por justicia. En otras palabras, el Señor, a través de esa acción, cuando nosotros le creemos al Señor, porque no es solamente saber de Dios, es creerle al Señor, es pasar de creer a esperar en el Señor. Y Abraham decidió confiar y esperar en el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor te dice en esta segunda recomendación de esta mañana en la palabra: para saber vivir, vive soñando y pensando en grande. José fue un gran soñador. Cuando sus hermanos veían algunas otras cosas alrededor de ellos, él ya veía una extraordinaria visión. Y a través de esa visión, aunque tener ese sueño le trajo conflictos y lo llevó a la cisterna, y la cisterna a la cárcel, pero finalmente lo llevó a ser el segundo de Faraón, fue una bendición porque él creyó en los sueños que Dios le había dado. José pensó en grande. Los hispanos adventistas del séptimo día tenemos que pensar en grande. Y como pueblo de Dios vinimos a este país para hacer bendición. Así que aquellos sueños ideales que tenías y que pensabas que no iba a ser posible porque no tenías papeles, porque no tenías documentos, porque esta situación o por la otra, ponle todas las trabas que le has puesto y que te veas desanimado, échalo aparte, porque Dios te dice que si piensas en grande, Dios te va a bendecir. ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor. La tercera recomendación que nos da la palabra esta mañana es a través de Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 6. Y vamos a llamarlo: saber vivir es ser optimistas y agradecidos con Dios. Filipenses, el capítulo 4, leeremos el versículo 6. Dice la palabra del Señor: por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos, sino presentar vuestros pedidos a Dios, ¿cómo? En oración, ruego y ¿qué más? Y acción de gracias. El cristiano que ama y confía en el Señor es optimista. Ahora, los adventistas del séptimo día, cuando miramos la profecía y entendemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, somos realistas en la fe del Señor y mantenemos siempre el optimismo, porque a pesar de las luchas, porque a pesar de las crisis, porque a pesar de los problemas, porque a pesar de los eventos finales que sabemos que van a venir y que van a ser bien difíciles sobre el planeta, nuestra esperanza sigue estando en el Señor. Y si tu esperanza y mi esperanza está en el Señor, podemos estar confiados en el Señor. Y aquí nos dice la palabra que ese optimismo debe estar acompañado de agradecimiento. Algunos de nosotros nos concentramos en lo que nos falta y debemos concentrarnos es en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado. Hay hermanos que viven pensando: ay, Señor, es que esto y lo otro y por acá y por acá. Y se olvidan de darle gracias a Dios porque podemos caminar, porque podemos respirar, porque podemos movernos, porque podemos alabar al Señor, porque podemos comer, porque podemos dormir. Hay tantas cosas hermosas que olvidamos que Dios nos ha concedido. Familia, vamos a ser agradecidos con el Señor. Y eso se aplica también a las enfermedades.
pastor, tengo un dolor terrible en esta parte que me impide moverme, ir allá. ¿Y por qué no le agradeces al Señor por toda la otra parte de tu cuerpo donde no tienes dolor? Debemos pensar de esa manera, y sabes, cuando tú piensas de esa manera, no te concentras en la parte mala, te concentras en todo lo bueno. Por el poder de Dios va a traer sanidad a tu cuerpo y tú vas a ser bendecido y bendecida por el Señor. ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos. Hay unos ojitos que me hablan allí, ay pastor, si usted sintiera lo que estoy sintiendo. Pero le hemos dicho, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Optimistas y agradecidos con el Señor. Cuando llega el agradecimiento, se va el afán y prevalece la confianza en el Señor. Cuando viene el agradecimiento, mis hermanos, nos evita situaciones que nos traen dolor y por el contrario, de acuerdo a la palabra, nos van a traer bendición. Pasamos a la cuarta recomendación de la palabra del Señor para saber vivir hoy y redimir ese tiempo. Está en Mateo capítulo 6, el versículo 34. Y vamos a llamarle a esa cuarta recomendación, vive el presente responsablemente. El ayer ya se fue. Mañana no ha llegado. Lo que Dios nos da, vivamos el presente. Y allí está esa declaración del Señor Jesucristo, porque Él nos invita a que nosotros podamos pensar en cómo su gracia nos fortalece, cómo su poder nos asiste. Allí en Mateo, el capítulo 6, el Señor nos habla, nos anima, nos fortalece. Versículo 34, así no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta al día su afán. No preocuparnos por el día de mañana. Saber vivir el presente con responsabilidad. Es cierto, debemos planificar. Como cristianos debemos tener un plan de acción. Tenemos que tener un plan a varios años por la gracia del Señor, pero vamos a vivir ese presente que el Señor nos ha dado. Y debemos recordar, mis queridos hermanos, que debemos pensar en lo que vamos a hacer hoy, lo que tenemos para hacer hoy. Cuando tú te pones a pensar en lo que te falta hacer mañana o el otra semana o el otro mes, te va a crear la gran enfermedad del siglo en este país que se llama el estrés. Así que mi querido, mi querida, vive el presente responsablemente con el Señor. Basta a cada día su propio afán. Vive el presente con tu familia. Salmo 118, el versículo 24. Hay otra hermosa declaración del Señor en su palabra. Salmo 118, el versículo 24. Dice el salmista, este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Cada mañana cuando te levantes, repite ese versículo. Este es el día que hizo el Señor. Me voy a regocijar y alegrar en este día, disfrutarlo al máximo, hacer lo que tengo que hacer hoy, hacer una bendición, hacer una fuente de agua viva para otras personas. Entonces, al final de tu día, vas a poder dormir tranquilo y feliz. O tranquila y feliz, porque el Señor Dios se ha glorificado a través de tu vida. Y llegamos a la quinta recomendación que nos trae la palabra del Señor en esta mañana. Pero sabes, antes de pasar a esa quinta recomendación, me acordé de Salomón. Dicen que Salomón fue el hombre más sabio que vivió en la tierra después del Señor Jesucristo. Y Salomón, en su tratado especial de sabiduría que se llama Eclesiastés, él escribió unas palabras que nos ayudan a reflexionar todavía sobre ese cuarto punto que estamos indicando. Vayan conmigo a Eclesiastés por un momentito. Eclesiastés, el capítulo 2, los versículos 18 y 19. Eclesiastés 2, 18 y 19. Y escuchen lo que escribió Salomón para nosotros.
Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, ya que tendré que dejarlo al que venga después de mí. Tremendo Salomón, ¿no? Y pienso, algunos de nosotros que nos afanamos tanto y trabajamos a tiempo y fuera de tiempo, y además del horario queremos seguir más tiempo allí. Y mira lo que dice aquí Salomón: y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará del trabajo y la sabiduría en que me afané debajo del sol. Eso también es vanidad. Vivamos ese día, vive tu día, haz lo mejor para ti. Mañana tú no sabes quién va a tener tu puesto, quién va a tener esa responsabilidad o qué va a pasar. A veces nos afanamos porque vamos a darle una herencia a los hijos. La historia nos dice de muchos hijos que se han fumado o tomado la herencia que papá les dejó. Pues bien, vamos a hacer lo mejor para nosotros. La mejor herencia que podemos dejar es el conocimiento del Señor y una educación cristiana que glorifique al Señor en esos hijos. Por eso, vamos al quinto punto que estamos indicando esta mañana, y el quinto punto lo presenta Filipenses, el capítulo 3, versículos 12 al 14, y lo vamos a llamar a ese quinto punto, saber que es un proceso. Saber vivir es un proceso. Y de nuevo Pablo, aquí en esta expresión hermosa de Filipenses, en el capítulo 3, nos menciona algunas palabras muy significativas en esta hora. Porque allí nos dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y ahora dice, hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Olvido lo de atrás, no cargues más eso, ya no lo puedes cambiar, tenemos que aceptarlo. Mañana todavía no ha llegado, pero vamos a tomar el hoy, vamos a marchar, al hoy vendrá mañana y mañana se continuará el proceso, porque esto de la justificación por la fe es la obra de un momento. Cuando tú reconoces, yo reconozco que soy un pecador y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, en un instante el Señor nos justifica, nos perdona, nos cubre con su justicia. Pero la obra de la santificación, el caminar con Jesús, es la obra de todos los días, de todos los años. No pretendas que una persona tiene que ser como tú, que tienes tantos años caminando con el Señor. Miremos a los demás con compasión, oremos los unos por los otros, extendamos la mano, avancemos juntos. Alguien me hizo una consulta esta semana y me decía, pastor, si yo vivo con otra persona que no es mi esposo, ¿es eso pecado? Mi querido, mi querida, eso es claro en la Biblia. Hollywood lo está cambiando, está diciendo, si te gustó, acuéstate, convive y después te casas. La Biblia dice, si amas a alguien, forma un hogar y disfruta el resto de tu vida con esa persona. Cuando nosotros cambiamos los valores, nos metemos en problemas y vienen los sentimientos de culpa, y me hizo, y se desbaratan matrimonios, se desbaratan familias, se desbaratan lo que sea. Debemos vivir unidos en el Señor, bajo la bendición del Señor. Es un terreno de fe. No es fácil. A veces pensamos, pero ¿qué va a pasar? Es que no me fue bien de tal manera. No pienses en el pasado, olvídalo. Dios te está dando otra oportunidad. Otra persona está llegando a tu vida. Disfruta, empieza esa vida, gózala, pero gózala en el Señor Jesucristo. Cuando hacemos las cosas al estilo de Dios, Dios trae bendición para cada uno de nosotros. Y sabes, vivir es un proceso. El éxito y la transformación toman tiempo, pero Dios está con nosotros, nos moldea, nos enseña, nos prepara, nos transforma. Vivir sabiamente, queridos hermanos, es darle honra y gloria a Dios. Porque Malaquías 1:6 así lo menciona. Cuando dice el Señor, le pregunta a su pueblo, si ustedes dicen que yo soy su Señor, que yo soy su Padre, ¿por qué no me dan la honra? Es tiempo que le demos la honra al Señor.
Es tiempo que permitamos que nuestra vida sea el desarrollo de su voluntad. Y escucha esta gema, esta no va a aparecer en la pantalla porque no se la di a tiempo a mi buen hermano Elías, que siempre me ayuda. Pero este pensamiento está en Ministerio de Curación en la página 48. Las circunstancias pueden separar a los amigos, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Salvador. ¿Puede escuchar un amén? Doquiera que estemos, Él está siempre a nuestra diestra para sostenernos y alentarnos. Yo alabo a mi Dios. No es el Dios que está a la diestra para acusarme, para decirme cómo te equivocaste, es que eres un terco, es que eres un necio, ya no sirve, ya no funcionas. No, mi Dios, el Dios de la palabra, es el que está al lado para decirme: te resbalaste, hijo, pero te sigo amando. Te caíste, hijo, pero te levántate. Aquí estoy a tu lado porque te amo y no me quiero resistir a pasar la eternidad sin ti. Ese es el Dios de la palabra. Más grande que el amor de una madre por su hijo es el amor de Cristo por sus rescatados. Es nuestro privilegio descansar en su amor y decir: en Él confiaré, pues dio su vida por mí. ¡Qué Dios extraordinario! Mis queridos, enséñanos de tal manera a contar nuestros días. El Señor nos ha enseñado esta mañana a través de su palabra cómo hacerlo, viviendo cada día en comunión con Él a través de la oración y el estudio de su palabra, soñando y pensando en grande como hijos de Dios poderoso, siendo optimistas y agradecidos cada día por lo que tenemos con Dios, vivir el presente sin afanes, descansando en el Dios que todo lo suple, y saber que este proceso es precisamente, toma tiempo, es un proceso de vida para la gloria del Señor. Algunos de ustedes les mencioné, o creo que fue un miércoles de noche aquí en la iglesia, compartimos la experiencia de unos amigos, unos ingenieros colombianos que conocimos aquí en Miami, y empezamos a visitarlos en su casa, Rafael y Esperanza, y menciono los nombres porque me autorizaron a hacerlo esta mañana. Ellos estaban disfrutando esta etapa ya de su vida. Él ya se había retirado de la empresa con la cual trabajó. Vivían en su casita o viven en su casita y se consideraban bendecidos por Dios como creyentes católicos, apostólicos, romanos, fielmente todos los domingos a la misa. Gente muy buena. Pero a veces llegan las tormentas de la vida que nos impactan. Y cuando fueron al último chequeo médico, la noticia que les quitó el sueño es que él tenía un cáncer y ella otro cáncer. Imagínense cómo nos cambia la vida en un momento. Y en esa situación el Señor nos permitió con Eli llegar a esa casa y compartir lo que el Señor siempre tiene para nosotros en su palabra. Y he aprendido, querida familia de Dios, que esto de testificar al Señor, Cristian, y lo hemos estudiado en las reuniones que tú has tenido de la obra misionera con Félix, no es argumentando con la gente, no es tratando de convencer a la gente que nosotros tenemos la última verdad. Es compartiendo el amor del Señor Jesucristo. Es llevándoles a enamorarse de Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y el Espíritu Santo hará esa obra de tocar esos corazones. Porque mi buen amigo Rafael, desde el principio, es una persona muy brillante intelectualmente, muy cuestionador de las cosas.
Y él se sonreía cuando empezábamos a estudiar con algunas cosas de la palabra, de la Biblia. Pero mis hermanos, el Señor utiliza métodos extraños para salvarnos. Por eso entiendo a Pablo cuando dice: y a los que al Señor amamos, todas las cosas, aun las que no entendamos, nos ayudan, José, para bien. Entonces, hubo una cirugía. Allá fuimos para orar con ellos en el Hospital Mercy. Cuando llegué ya había salido de la cirugía. Me indicaron el cuarto donde estaba, fui hasta ese lugar. Y ahí me encontré con Rafa y me dijo: ya salió Esperancita. Estaban varias enfermeras acomodando, en fin, todo aquello. Después de un ratito, llegaron una enfermera y dijo: tenemos que moverla de cuarto, tenemos que ir a otro cuarto. Y ella dijo: ay, tan delicioso que estaba en este cuarto, porque era una vista hermosa hacia el mar. Allá se veía el faro de Miami al fondo, una vista hermosa del mar. Y habíamos estudiando, a veces decimos nosotros casualidades, pero Dios tiene cosas maravillosas. Estamos estudiando el incidente de Lucas, de Marcos y de Mateo, cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Recuerdan? Que se quedó dormido en la barca. Y les había dicho la noche anterior, cuando fuimos a orar por ella antes de la cirugía, el maestro de la barca va a estar encargado de esa cirugía. Hermano, bienvenido. Y da la casualidad que cuando miramos con Rafael por la ventana hacia el mar, allí va pasando una barca de esas de vela. Y de pronto Rafa me dice: pero mira, el maestro de la barca nos recuerda que está con nosotros. Es que no hay casualidades, es que lo de Dios es maravilloso. Y gracias a Dios la cirugía fue exitosa. Les trajeron la parte afectada. Todo estaba muy bien, contentos, felices. Cuando fue donde el radiólogo para empezar un tratamiento, él mira aquello, dice: falta una parte aquí que no está muy clara. O se olvidó la doctora o el médico que operó. Entonces regresaron con el médico, la doctora. La doctora reconoció que había faltado escribir algo sobre el asunto. Y luego una amiga le dijo: ¿y por qué no consultas una segunda opinión? En estos procesos, para no ser muy largo, se llegó al punto que se necesitaba hacer un CT scan para ver qué sucedía allí. Pero eso no se iba a hacer si no la doctora primaria lo autorizaba con el sistema de salud que ellos están. Y cuando él llama para hablar y pedir la cita con la doctora, le dicen: la doctora se fue de vacaciones. Y él necesitaba eso, pero ya para poder dar ese paso. Entonces deciden irse allá al lugar para ver si la persona que reemplaza normalmente cuando alguien se va podía atenderlos y podía darles autorización que ya se la habían negado, porque ese otro especialista no estaba en la lista de ellos y por lo tanto no entraba en el seguro allí. Y cuando ellos llegan allá, están sentados y le dice: muy bien, la asistente les va a atender, esperen allí. Estaban sentados, pero de pronto él se paró y se sentó en otro lugarcito allí, se sentó con la esposa y estaban esperando que el asistente, cuando de pronto dice, se abrió una puerta que generalmente no se abre cuando ellos van allá, y cuando mira él se levanta y da un salto, ahí está la doctora. Pero la doctora se había ido supuestamente de vacaciones y él dice: doctora, pero si usted se ha ido. No me pude ir y tuve que venir a retirar algo en este momento porque me voy. Y él me dice: allí estaba el maestro de la barca interviniendo, porque la doctora le dijo: vengan inmediatamente, voy a autorizar eso, se va a realizar, vayan adelante, estoy apoyándolos. Ayer se hizo aquello. Acabé de hablar con ellos hace 35 minutos. Y me dijo: pastor, dígale a la iglesia que gracias por las oraciones. Dios es extraordinariamente bueno. Y él me mandó por internet este escrito que hizo antenoche y me pidió que lo leyera con ustedes en este momento. Lo tituló Enseñanza de vida. Los problemas son parte de la vida,
La mayoría de los casos ocurren por sorpresa y son de tal magnitud que cuesta trabajo dimensionarlos. Es ahí cuando la impotencia, la angustia y el temor se confabulan haciendo perder el rumbo que llevamos. Lo viví hace apenas unos días. Una noticia inesperada en la salud de mi señora nos doblegó a los dos en un instante. En efecto, hay pruebas y obstáculos que producen esperas que desesperan. Pero aunque las dudas nos atormentan, nunca dejemos de confiar en Dios. Son los métodos de disciplina que en algunas ocasiones usa el Señor para moldearnos y hacernos más fuertes. La primera vez que tocamos ese punto, Rafael me cuestionaba, pero ¿cómo? Si es un Dios de amor, ¿cómo va a ser aquí? Lo dejé que hablara. La palabra convence. El Espíritu de Dios convence. Él es quien escoge y señala las condiciones para superar con éxito las situaciones inesperadas. Lo que estamos viviendo hoy nos está preparando para el futuro. Y cuando el Señor dice actuar, son sorprendentes y extraordinarios sus resultados. Le doy gracias por impedirme tomar decisiones precipitadas que hubiesen sido desastrosas para salir adelante. Quiero pensar que en su infinita omnipotencia el Señor vio en nuestro caso algo precioso que nos va a permitir desarrollar. ¿No es esto fe? Por eso siempre debemos estar atentos a prestar oídos en silencio y a observar cualquier indicio de su presencia. Nuestro agradecimiento a todos quienes nos han acompañado espiritual y físicamente. Sus mensajes y oraciones han fortalecido nuestra fe. En especial queremos hacerlo con dos de nuestros mejores amigos, ambos pastores y guías en el rebaño del Señor, quienes con sus oportunos comentarios y atinadas reflexiones permitieron que nuestra barca no encallara. Pertenecen a ese equipo de remeros que tan exquisitamente inició su formación el Maestro para su inolvidable travesía en barca por el mar de Galilea. Que el Todopoderoso continúe iluminándolos y los acompañe siempre en esa labor tan meritoria que escogieron. Yo alabo a Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Y lo mejor de todo es que una de esas noches Rafael me dijo, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios me diga. Y le dije, ¿de veras, Rafael? Sí. ¿Y Esperancita? Sí. Y ya le dijo a Eli, quiero que empecemos un grupo de oración aquí en mi casa lo antes posible. Una familia que se abre al poder y la gracia de Dios. Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos de ustedes se unen a mí para decirle como Moisés esa oración al Señor esta mañana? Que el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre nosotros. Y el Señor nos llene en esta mañana de su amor y de su paz. Que en amor llamóme a mí, más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Es el himno número 269. Nos colocamos en pie, por favor. Más anhelo en
cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor, de tu grande amor no comprenderé cuál es tu oportunidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Amado Padre, muchas gracias porque nos has hablado a través de tu santa palabra. Como Moisés, reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos tu eternidad. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a incorporar estos 5 principios que aprendimos hoy en tu santa palabra, para saber vivir con paz, con gozo, con paciencia, con amor, con esperanza, pero sobre todas las cosas, saber vivir con Jesús, en cuyo nombre lo agradecemos y lo suplicamos. Amén. Amén.